ante ti, Señor. Ante ti, Señor. Mi alma levantaré. Mi alma levantaré. Ante ti, Señor. Ante ti, Señor. Mi alma levantaré. Mi alma levantaré. Oh mi Dios, Oh, mi Dios, confío en ti. confío en ti. Yo te alabo, Señor, yo te adoro, Señor. Oh, mi Dios. Yo te alabo, Señor, yo te adoro, Señor. Oh, mi Dios. Desde la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria transmitimos hoy esta Eucaristía por Radio Tamaraceite, Onda Diocesana y a través de nuestro Facebook Parroquia Nuestra Señora de la Candelaria. Saludamos a todos los que nos escuchan y nos ven por esta transmisión. Ofrecemos esta Eucaristía por el eterno descanso de Fela Espino. Hoy hacemos memoria de José Rodríguez Sánchez también en su aniversario también Segundo Olivares Acosta, Candelaria Maderos Talavera, que también está de aniversario, Miguel Mayor Guillén, Teresa Díaz Hernández, Francisco Vega Ramírez, Genara Díaz Hernández, Emilia Vega Díaz, Carmelo Vega Díaz, Fernando Quintana Fernández, para que el Señor les conceda el lugar de la luz y de la paz. Con estas intenciones nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia y la paz de Jesucristo el Señor esté con todos vosotros. Queridos hermanos, dispongamos nuestra vida, nuestro corazón, hagamos un profundo examen de conciencia, pidamos perdón a Dios por las cosas buenas que hemos dejado de hacer y las cosas malas que hemos hecho hasta hoy. Arrepentidos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, protector de los que en ti esperan, y sin el que nada es fuerte ni santo, multiplica sobre nosotros tu misericordia, para que, instruidos y guiados por ti, de tal modo nos sirvamos de los bienes pasajeros, que podamos adherirnos ya a los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días, la mano del Señor se posó sobre mí. El Señor me sacó en espíritu y me colocó en medio de un valle todo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas y vueltas en torno a ellos. Eran muchísimos en el valle y estaban completamente secos. Me preguntó: Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Yo respondí: Señor, Dios mío, tú lo sabes. Él me dijo:
pronuncia un oráculo sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchad la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios a estos huesos: yo mismo infundiré espíritu sobre vosotros y viviréis. Pondré sobre vosotros los tendones, haré crecer la carne, extenderé sobre ella la piel, os infundiré espíritu y viviréis, y comprenderéis que yo soy el Señor. Yo profeticé como me había ordenado, y mientras hablaba se oyó un estruendo, y los huesos se unieron entre sí. Vi sobre ellos los tendones, la carne había crecido y la piel la recubría, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo: conjura al espíritu, conjúralo, hijo de hombre, y di al espíritu: esto dice el Señor Dios: ven de los cuatro vientos, espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como me había ordenado, vino sobre ellos el espíritu y revivieron y se pusieron en pie. Era una multitud innumerable. Y me dijo: hijo de hombre, estos huesos son la entera casa de Israel, que dice: se han secado nuestros huesos, se han desvanecido nuestra esperanza, ha perecido, estamos perdidos. Por eso profetiza y diles: esto dice el Señor Dios: yo mismo abriré vuestros sepulcros y os sacaré de ellos, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de ellos, pueblo mío, comprenderéis que soy el Señor. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Os estableceré en vuestra tierra y comprenderéis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Dale gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Gracias al Señor, porque es buena, porque es eterna su misericordia. Que los confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, orientes, occidentes, norte y sur. Dar gracias al Señor, que es eterna su misericordia. Erraban en un desierto solitario, no encontraban el camino de ciudad habitada, pasaban hambre y sed, se les iba agotando la vida. Dar gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Pero gritaron al Señor de su angustia y lo arrancó de la tribulación. Los guió por un camino derecho, para que llegaran a una ciudad habitada. Gracias al Señor, porque es buena, porque es eterna su misericordia. Dar gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Calmó el ansia de los sedientos, y a los hambrientos los colmó de bienes. Dar gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Que tu palabra nos cambie el corazón, que tu palabra nos cambie el corazón, transforma el nieve en
El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, hemos escuchado en la primera lectura la profecía de Ezequiel, en el que el Señor le hizo ver en un primer momento una situación bastante dura. Esto que le dice, que le hace ver pues que estaba en un valle completamente lleno de huesos secos, y eran muchísimos, dice la palabra. Y claro, nada más de pensar estar en un valle lleno de huesos secos, imaginaos por un momento eso así, pues claro, a nosotros nos llena un poco de temor, de miedo, de cierto asco incluso. Pero claro, hay mucha gente que quizás no está en este valle, pero de alguna manera se ha dejado llevar por la tristeza, por el pesimismo, por la queja, por la angustia. Y es de esas personas que quizás piensa que ya todo está perdido, que ni siquiera es posible siquiera la resurrección, la vida eterna, creer en un Dios de vida. Asociamos más bien a Dios a las cosas de la muerte, pero no, nuestro Dios es un Dios de vida y que nos abre a todos la posibilidad de encontrarnos con Él. Claro, el Señor primero le muestra toda esa realidad de huesos secos a Ezequiel, para que después, en medio de este proceso, pueda ir abriendo un poco el corazón, y le dice: pronuncia un oráculo sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchad la palabra de Dios. ¿Cuántos huesos secos hay que necesitan escuchar la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros a veces estamos peor que un hueso seco, que no terminamos de comprender lo que el Señor quiere para nuestra vida, lo que el Señor quiere decirnos, que no terminamos de abrir el corazón y que nos dejamos arrastrar muchas veces, insisto, por lo que les dije al principio, el pesimismo, la queja, la angustia, todo aquello que no, al final nos conduce a ese valle de huesos secos. Diles: huesos secos, escucha la palabra del Señor, porque no hay nada en este mundo que se resista al amor y a la fuerza de Dios. Porque no hay nada en este mundo que no pueda, digamos, apartarse de esa gracia y de ese amor definitivo que Dios tiene si le busca de corazón, si realmente le abre el corazón. Entonces, sí, a veces nos toca pasar por estos momentos duros, pero yo estoy confiando que en esa escucha de la palabra del Señor, nosotros podemos esa realidad de muerte convertirla en una realidad de vida. Que la palabra de Dios es una palabra que da vida. Lo que Cristo, de hecho, es la palabra pronunciada de Dios. Es vida, no es un mito, no es un ideal, no, su palabra es vida. Cuando nosotros hacemos la Eucaristía, celebramos la Eucaristía, lo que pronunciamos se convierte en realidad.
El pan deja de ser pan y se convierte en el cuerpo de Cristo. El vino deja de ser vino y se convierte en la sangre de Cristo. Es una palabra que tiene eficacia, que tiene vida. Entonces, cuando nosotros pronunciamos la palabra de Dios en nuestro hogar, en nuestras vidas, es una palabra que tiene vida. Eso yo critico muchas veces. Hay familias que tienen en su casa la Biblia así abierta, en el Salmo 23. Pero ¿qué sentido tiene tener la Biblia abierta en un lugar de la casa muy bonito si esa palabra no se lee, si esa palabra no se comparte, si esa palabra no se le enseña a los niños, a los que están alrededor? ¿De qué sirve tener ese libro allí abierto, llenándose de polvo, si no se pronuncia lo que allí está escrito? Un poco lo que el Señor nos pide también en la escucha de la vivencia de la palabra de Dios y hacer la vida en los demás. Luego, el evangelio de hoy, se le acercan unos fariseos y le preguntan al Señor, para ponerlo a prueba, cuál es el mandamiento principal de la ley. Que todos deben saberse los mandamientos. Y en el tiempo de Jesús, pues eran más rigurosos con eso. O sea, los niños desde pequeños, el padre le enseñaba a sus hijos los mandamientos, la palabra de Dios. Se la enseñaba y las memorizaban. O sea, había un ejercicio de memoria importante. Y claro, parecía ilógico que le preguntaran a Jesús cuál es el mandamiento más importante. ¿Cuál es el mandamiento? ¿Ustedes se saben los 10 mandamientos, sí o no? ¿Se lo saben o no se lo saben? ¿Sí? Todos. Los 10, son 12, ¿no? Son 10. Vale. Entonces, claro, yo no se los voy a preguntar ahora para que los repasen y los revisen, hagan memoria a ver si nos acordamos de esos 10 mandamientos. Y claro, el primero, el principal de la ley es, y esto ellos lo decían, porque había un oráculo de Israel que era: Shema Israel, escuche Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y eso lo repetían: Shema Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, o sea, con todo lo que late en tu vida, con toda tu alma, que es lo que nos conecta a lo trascendente, con toda tu mente, todo lo que hay en tu memoria, en tu intelecto, que Dios no se escapa de lo que hay que entender. Dios no es algo irracional, es algo que se razona, que se conoce, que se comprende. Y ellos tenían internalizado ese mandamiento. El amor a Dios implica mi corazón, mi alma y mi mente. No es una parte aislada de mi vida, no, es mi corazón, mi alma y mi mente. Todo Dios en mi vida. Es lo primero en mi vida. Entonces, claro, el primero, el principal es ese, y el segundo es semejante, pero para que el segundo se cumpla hay que cumplir el primero. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hoy nosotros hemos resumido ese mandamiento en uno, porque el amor a Dios no tiene sentido si no amamos al prójimo, y el amor al prójimo no tiene sentido si no amamos a Dios. Y allí surge todo. Nadie puede decir que ama a Dios a quien no ve y desprecia a su hermano o le trata mal. Estamos en una incongruencia. El cristiano no separa esas dos dimensiones. El amor que yo siento por Dios es el amor que yo siento por mi prójimo, por mis hermanos. Y eso va unido, eso es un matrimonio indisoluble, eso no puede separarse bajo ninguna circunstancia. El amor me lleva a servir, el amor me lleva a ayudar. Y precisamente a partir de allí se sostiene toda la ley. A partir de allí logramos entender que debemos honrar a nuestros padres, que debemos participar de la Eucaristía en el mandamiento: santificarás la fiesta, que no debemos mentir, que no debemos matar, que no debemos tener falsos
no debemos decir falsos testimonios ni mentiras y todo aquello. O sea, ¿en qué se fundamenta todo eso? En el amor que yo le tengo a Dios y a mi prójimo. Porque si yo de verdad amo a Dios y amo a mi prójimo, yo sería incapaz de mentir, de matar, de codiciar bienes ajenos, de andar en plan de querer la mujer de mi prójimo. Se fundamenta en Dios. Hay mucha gente que no ama a las personas porque no ama a Dios. Mucha gente que no termina de entender por qué suceden cosas, y yo sí lo entiendo, por qué suceden estas cosas contrarias. Porque no aman a Dios, porque han querido ir quitando a Dios de todos los lugares de la vida, de todas las instancias. Han ido, no necesitamos a Dios, no necesitamos a Dios. ¿Para qué Dios? Y vamos quitando el fundamento. Y si quitamos el fundamento, ¿qué pasa? Si quitamos estas columnas, ¿qué pasa? El edificio se cae. Y así es. Si nosotros quitamos lo más importante, el fundamento más importante de nuestra vida, pues todo lo demás va perdiendo fuerza. Que el Señor nos conceda la gracia de reconocer los mandamientos de una forma nueva, saber que no son simples artículos que hay que repetir de memoria cuando hacemos el catecismo, sino que hay que hacerlos vida en la fraternidad, en el amor, en el bien a nuestro prójimo. Que así sea. Presentemos al Señor nuestras plegarias. Por los que formamos la Iglesia, para que seamos fieles a la misión que Jesús nos encomendó, oremos al Señor. Por nuestro país, para que se encuentren caminos de paz y de justicia, para que ayudemos a los más necesitados, especialmente a los que no encuentran trabajo, oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los ancianos, por los enfermos, para que no sean marginados de la sociedad, sino que se sientan respetados y valorados, oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los inmigrantes, por todos aquellos que se han visto obligados a abandonar sus pueblos por motivos de trabajo, para que sean bien acogidos y así puedan adaptarse a la nueva situación, oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los padres, para que sepan ser responsables de la educación de sus hijos, oremos al Señor. Por todos nosotros, para que sepamos amarnos como Dios nos ama, oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que nuestras relaciones, nuestras familias, nuestras amistades se fundamenten en el amor de Dios, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todas las personas que nos están escuchando desde casa, los que se encuentran enfermos, por todos los ancianos, para que el Señor les conceda salud y bienestar, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por el eterno descanso de Fela Espino Espino, José Rodríguez Sánchez, Segundo Olivares Acosta, Candelaria Mederos Talavera, Miguel Mayor Guillén, Teresa Díaz Hernández, Francisco Vega Ramírez, Genara Díaz Hernández, Emilia Vega Díaz, Carmelo Vega Díaz, Fernando Quintana Fernández y todas las benditas almas del purgatorio, para que el Señor les conceda el lugar de la luz y de la paz, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Padre de bondad y de amor, escucha nuestras oraciones, atiende las que están ocultas en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
el pan, te venimos a ofrecer. Queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo sí generoso para aceptar su misión, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo sí generoso para aceptar su misión. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos gracias a tu generosidad, para que estos santos misterios, donde tu poder actúa eficazmente, santifiquen los días de nuestra vida y nos conduzcan a las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía en nuestro cuerpo no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, pues esperamos gozar de la Pascua eterna, porque tenemos las primicias del Espíritu, por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito sea Jesús, tu enviado, el amigo de los niños y de los pobres. Él vino para enseñarnos cómo debemos amarte a ti y amarnos los unos a los otros. Él vino para arrancar de nuestros corazones el mal que nos impide ser amigos y el odio que no nos deja ser felices. Él ha prometido que su Espíritu Santo estará siempre con nosotros para que vivamos como verdaderos hijos tuyos. A ti, Dios y Padre nuestro, te pedimos que nos envíes tu Espíritu para que este pan y este vino sean el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo Jesús, poco antes de morir, nos dio la prueba de tu amor. Cuando estaba sentado a la mesa con sus discípulos, tomó el pan, dijo una oración para bendecirte y darte gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Después tomó el cáliz lleno de vino y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Por eso, Padre bueno,
recordamos ahora la muerte y resurrección de Jesús, el Salvador del mundo. Él se ha puesto en nuestras manos para que te lo ofrezcamos como sacrificio nuestro y junto con Él nos ofrezcamos a ti. Escúchanos, Señor Dios nuestro, y danos tu espíritu de amor a los que participamos en esta comida, para que vivamos cada día más unidos en la Iglesia, con el Santo Padre, el Papa Francisco, con nuestros obispos y todos los que trabajan por tu pueblo. No te olvides de las personas que amamos, ni de aquellas a las que debiéramos querer más. Acuérdate de los que ya murieron y recíbelos con amor en tu casa. Y un día reúnenos cerca de ti, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, para que en tu reino, para celebrar en tu reino la gran fiesta del cielo. Entonces todos los amigos de Jesús nuestro Señor podremos cantarte sin fin, que todos seamos una sola familia para gloria tuya. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. En el amor de Jesús que nos congrega y nos hace hermanos, recemos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con todos vosotros. Como hermanos, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, aquí está Jesús, nuestro Señor, nuestra esperanza, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados hoy a compartir con Él. Dios está aquí.
como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que este canto lo puedes oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que este canto lo puedes oír. Lo puedes oír cantando con nosotros aquí. Lo puedes llevar cuando por esa puerta salgas. Lo puedes guardar para siempre en tu corazón. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que este canto lo puedes oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la Un día abrí los ojos, agua fresca pedí al mundo y el mundo me contestó. Nuestros cauces están secos, nuestros ríos están sucios, en el pozo ya no hay agua. Yo también busqué esa fuente y no la pude encontrar. Cuando solo en mi camino busqué en vano una respuesta, el cansancio y la tristeza eran dueños de mi alma. Me encontré a un caminante, era un hombre y me miraba, extendió hacia mí su mano y muy suavemente habló. El que come de mi carne y el que bebe de mi sangre no tendrá ya nunca sed, no tendrá que pasar hambre, porque soy la vida eterna, porque soy alfa y omega, porque soy el agua fresca que tú buscas sin hallar. Y así sin saber por qué, extendió hacia mí su mano y yo supe que su mano era la mano de Dios, porque un día en mi camino me encontré a un caminante, porque un día en mi camino me encontré con el Señor. Oremos. Hemos recibido, Señor, el santo sacramento, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo. Concédenos que este don que Él mismo nos entregó con amor inefable sea provechoso para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Con la alegría de ser hijos de Dios, podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan todos muy buenas tardes. Proclama mi alma la grandeza del Señor.
Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su sierva, porque ha mirado mi pequeñez. Las generaciones me felicitarán, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación.